Rose Sousa era adicta al miedo. Le encantaba sentir terror. Cuando no había nada que hacer con sus amigos, siempre sugería contar historias de miedo. Iba al cine a ver todos los estrenos del género y nunca se perdía los programas y películas de horror en la televisión. Visitaba con regularidad los foros y páginas web de esoterismo, en los que siempre había secciones de relatos donde la gente contaba sus experiencias. En su cuarto tenía una pequeña biblioteca con los grandes autores de la narrativa del terror. Lo único que le faltaba a Rose, y que deseaba más que nada en el mundo, era tener una verdadera experiencia paranormal. Había hecho todas las cosas que supuestamente atraían fantasmas. Decir el nombre de alguna muerta 3 veces frente al espejo. Jugar a la ouija con sus amigos en una noche tormentosa. Nada surtía efecto, ningún espectro, fantasma o demonio se había presentado ante ella. Eso la frustraba. Por eso, cuando Pamela Arica, una compañera de clase que conoció al entrar a la secundaria, le habló de la vieja casa de los Robles, le encantó. Había vivido toda su vida en esa ciudad, y nunca había escuchado hablar de esa casa. Había escuchado muchas veces de una casa en la calle Juárez, donde un hombre ambicioso había matado a sus tíos por dinero. Se sabía de memoria las historias del viejo hospital civil, donde se aparecía una enfermera. Pero la historia de la casa de los Robles era nueva para ella. Pamela le había contado con lujo de detalle la historia. Era una casa enorme en la carretera 68. Cuando fue construida, en el siglo XIX, estaba a las afueras, pero la ciudad había crecido tanto que ahora estaba rodeada de otras construcciones. Los negocios y las casas de interés social construidas a su alrededor. Una urbanizadora había tratado de comprar la propiedad para derribarla y construir un complejo de departamentos. No lo había conseguido. Los dueños no la quisieron vender, además, la casa era tan vieja que las leyes de protección de monumentos de la ciudad la protegían de ser alterada. La casa Robles permaneció de pie. Y se creía que sería así por otros 100 años más. Pero Rose había interrumpido a Pamela con impaciencia, mientras ella contaba la historia. ¿Cuál es el misterio de la casa? Pamela se aclaró la garganta y le dedicó una mirada a Rose pidiéndole paciencia. A eso iba. Dijo, y continuó con su relato. La casa estuvo habitada, es obvio, por la familia Robles. Era una familia acaudalada de la ciudad, tenían muchas propiedades, y se sabía que invertían grandes sumas de dinero en algunos de los proyectos más importantes de construcción en el lejano siglo XIX. Pero la familia había caído en desgracia. Sus proyectos no avanzaban, la inversión se perdía. Habían invertido en la construcción de un parque de diversiones, pero una fuerte tormenta había arrasado con la construcción, haciéndoles perder todo. Luego, les habían revocado permisos de construcción de un hotel de lujo que pronto terminarían. Según se dijo, una empresa rival había sobornado al alcalde para conseguir eso. Víctor Robles, el jefe de la familia, había optado por invertir el poco dinero restante en un banco. Eso les permitió recuperarse. Viendo que la situación mejoraba, mandó a construir una magnífica casa en las afueras de la ciudad, a donde mudarse con su familia. La construcción tardó 2 años, en los cuales los rumores de extraños sucesos llegaron. 2 trabajadores murieron, y algunos de sus compañeros aseguraban haber visto a sus fantasmas vagando por la casa antes y después de que fuera terminada. Los Robles no creían esto. Era razonable, para ellos los fantasmas no existían. Se mudaron a la casa, y por un tiempo todo fue normal, hasta que su hija enfermó. La hija menor de la familia, tenía solo 6 años cuando se mudaron a la propiedad, y solo 6 meses después, comenzó a tener horribles pesadillas. Luego dejó de comer y jugar, y no salía de su habitación. Los médicos que la atendieron aseguraron que no tenía nada, que estaba sana, solo era un capricho infantil. Pero ni los castigos ni las súplicas de sus padres hicieron que mejorara. Finalmente sucedió lo peor. Luego de años en los que era alimentada a la fuerza, pues ella no quería comer, y en los que no consiguieron hacerla salir de su pieza, la niña, de entonces 11 años, se suicidó. Una noche, Clara, su nana, subió a su cuarto para llevarle la cena, como de costumbre. La encontró colgada de un viejo perchero. Su piel estaba púrpura y sus ojos en blanco parecían ver directo sobre el alma de quien la había encontrado.
Luego de los servicios funerarios, la familia volvió a su casa, y fue cuando sus tormentos comenzaron. La madre la vio primero, al pasar junto a su puerta. Luego la nana, y así todos los miembros de la familia. Por las noches se escuchaba su voz, mientras parecía jugar. No soportaron mucho tiempo, se devolvieron a la ciudad, cualquier cosa con tal de que el fantasma de su hija muerta no los atormentara. Se dice que aún se le puede ver. Cuando los coches pasan por la carretera 68, a ciertas horas de la noche, si te vuelves a ver la vieja casa de los Robles, podrás ver al fantasma de la niña. Está allí de pie, junto a la ventana de la que fue su habitación. Si solo pasas, ya sea en un carro o caminando, la verás fugazmente. Si te detienes, ella te devolverá la mirada. Si te quedas mucho tiempo, enloquecerás. También se dice que se ven otras cosas. Un viejo albañil que martillea una pared. Es uno de los trabajadores muertos. Los vecinos, cuyas casas o negocios rodean la propiedad, afirman haber escuchado las risas infantiles y el sonido de las herramientas, en las noches más oscuras. Dime, Rose. Terminó Pamela, mientras le dirigía una mirada siniestra. ¿Te atreverías a ir a esa casa y quedarte observando a la ventana y ver si ella aparece? Rose pareció pensarlo. La historia no era muy distinta a otras que había escuchado, bien podía ser una invención de Pamela, aunque la seriedad con la que hablaba le decía que no era así. Mordió su labio inferior, antes de contestar. Lo haré, después de todo no es tan distinto a decir 3 veces el nombre de un fantasma frente al espejo del baño. La tarde del sábado, Rose se escapó de casa. Se reunió con Pamela en la parada de autobuses. Tomaron la ruta 125, la cual pasaba justo por la carretera 68. Luego de 30 minutos de viaje, en los que ninguna de las dos habló, Pamela estaba muy seria, Rose emocionada ante la oportunidad de tener una experiencia real con lo sobrenatural, llegaron a su destino. Rose contempló una casa magnífica, con grandes ventanales y un enorme jardín. De no ser por la pintura desgastada, la reja oxidada, las enredaderas que trepaban los muros y la hierba muy crecida, habría sido la casa más hermosa que nunca había visto. ¿Cuál es la ventana? Preguntó Rose impaciente. Es esa. Respondió Pamela. Señaló una ventana al lado izquierdo, la segunda antes de la esquina de la casa. Era una de las pocas que tenía aún cristales. Rose permaneció con la vista fija en la ventana, pero nada pasaba. No había movimiento ni fantasma alguno. Luego de unos 20 minutos, se decepcionó al ver que nada pasaba. Otra historia falsa hecha para asustar a los niños antes de dormir. De pronto, le pareció ver algo blanco había pasado cerca de la ventana, aunque demasiado rápido para distinguir qué era. Su mente le dijo que tal vez era el reflejo de alguna luz cercana, como el faro de un coche, pero ella quería estar segura. Creo que vi algo. Le dijo a Pamela. Su amiga estaba de pie, apoyada en la reja a unos metros de Rose. Caminó hacia ella y alzó la vista hacia la ventana. ¿No sería genial poder entrar a ver? Preguntó Rose. Pamela sonrió ante la sugerencia de su amiga. Fue cuando Rose notó que Pamela traía consigo una mochila. Pamela metió la mano en esta y sacó 2 linternas y un manojo de llaves. Mi padre es arquitecto, los dueños lo contrataron para que restaure esta casa, fue así como supe de la historia. Bueno, los trabajos comenzarán la próxima semana, pero creí que podía explorar la casa antes de que se llene de gente. Rose sonrió y con impaciencia le pidió a Pamela que abriera las puertas. El candado fue retirado, y la rejilla hizo un ruido chirriante y muy molesto, pues no había sido usada en muchos años. Lo mismo pasó con la puerta principal. Las 2 chicas se encontraron con un salón que en otro tiempo debió de haber sido todo lujos. Ahora estaba húmedo y lleno de moho. Por fortuna la escalera de madera parecía serlo bastante sólida. Sin perder mucho tiempo, y con las linternas iluminando su camino, subieron al segundo piso y se dirigieron a la habitación que había sido de esa niña, que debía de haber tenido su edad cuando se suicidó. Sus linternas iluminaron una habitación vacía sin nada interesante. Rose se acercó a la ventana, desde donde pudo ver el lugar donde momentos atrás habían estado de pie. No hay nada. Dijo con decepción, sin dejar de ver por la ventana. Sintió a Pamela acercarse por atrás. Luego, una gruesa cuerda se enredó en su cuello.
Dejó caer la linterna, la cual se apagó al golpear el suelo. Se llevó las manos al cuello tratando de liberarse. Se volvió hacia Pamela, quien la veía con unos ojos tristes pero seguros de lo que hacía. He estado sola por años, más de un siglo. Dijo con voz afligida, mientras arrastraba a Rose hacia la percha desde la que ella se había colgado muchos años atrás. Esos trabajadores rondan por aquí, pero no es lo mismo. Necesito a alguien de mi edad. Te necesito a ti, Rose, y ya que te encantan los fantasmas, supuse que no te molestaría tú misma ser uno. Rose sintió el verdadero terror, ese que siempre había deseado, mientras su cuerpo colgaba inerte en esa vieja casa. Nadie sabía que estaba allí, nadie iría en su ayuda, moriría. Cuando ella había deseado tener una verdadera experiencia sobrenatural, no quería eso. Rose finalmente murió.